Bien, entonces vamos a centrarnos en esta última nota. Dice, antes de PHP 7, esto que está en amarillo, dice el gestor de errores se invoca para todos los tipos de errores, excepto para eCore Warning y eCompile Warning. Pero esta nota que está por acá, está en amarillito, está en gris, que está justo debajo, es lo que dice la definición de Set Error Handle actualmente. Dice, los siguientes tipos de errores no pueden ser manejados con un eUser Function. Los CE-Error, que ya vimos que son errores fatales. El eParse también ya lo vimos, que si simplemente se puede capturar si está en otro script. El eCore Error tampoco se puede manejar con un Set Error Handle. El eCore Warning, el eCompile Error y el eComparing Warning. Sin embargo, pues a pesar de que no se pueden capturar con un Set Error Handle, tampoco nos tenemos que estresar, porque estos de eCore Warning y eCompile Warning y el de eCompile Error se van a ejecutar o se van a lanzar cuando por ejemplo, el Compile Error dice que es generado por el motor de Cent y el eCore Warning también. Y luego también tenemos el eStreet, dice sugerencias para la interoperabilidad y compatibilidad de tu código. Entonces, al final de cuentas, a pesar de que todos estos errores no se pueden capturar de ninguna forma con un Set Error Handle, pues no nos debemos de preocupar, porque estos errores van a ser muy difícil que te los encuentres, porque estos comúnmente van a aparecer cuando se esté instalando PHP. Entonces, pues estos errores, a pesar de que no se pueden capturar con un Set Error Handle, pues no van a ser muy difícil que te los encuentres. Van a aparecer precisamente más bien cuando estés instalando PHP. Entonces, pues no hay que preocuparnos que estos no se puedan capturar, porque estos ya no son propios de nuestro código. Estos ya son, como dice la documentación, pues ya son mayormente lanzados por el motor de PHP y el de Cent. Entonces, y por ejemplo el eStreet, pues habla de la interoperabilidad y la compatibilidad. Entonces, pues no nos debemos de preocupar tanto de todos los errores. Yo creo que todos estos que nos lista por acá no nos deben de preocupar, porque estos comúnmente se van a lanzar cuando instalemos PHP. Bien, entonces vamos a seguir con esta lectura de la documentación oficial de PHP en cuanto al pull request que mandó Aaron Protowski. Entonces, ya te vamos a leer esto que tengo por acá. Todo esto está en la documentación de PHP. Nada más que pues yo aquí ya me di la libertad de traducirla. Dice, problemas con errores fatales. Todo esto hablando de antes de PHP 7. Seguimos hablando antes de PHP 7. Dice, no se puede manejar con elegancia. El problema más obvio con los errores fatales es que abortan inmediatamente la ejecución y, como tales, no pueden recuperarse de forma elegante. Entonces, este era un problema, porque pues antes de PHP 7, pues inmediatamente abortaba la ejecución del script. Dice, como ejemplo, considera un servidor o un daemon escrito en PHP. Si ocurre un error fatal durante el manejo de una petición, no solo se abortará esa petición individual, sino que se matará todo el servidor o todo el demonio. Y esto es efectivamente lo que puede pasar. Antes de PHP 7, pues si tenías, por ejemplo, un servidor y se producía un error fatal, pues inmediatamente ibas a matarlo, ibas a tumbar todo el servidor o el demonio. Será mucho más preferible, decía Aaron, dice, es mucho más preferible capturar el error fatal y abortar la petición que lo originó, pero continuar manejando otras excepciones. Entonces, esta es la propuesta de Aaron. Y luego dice, los errores fatales no invocan al error handle, como ya vimos, y como tales es difícil aplicarles procedimientos de manejo de errores personalizados. Por ejemplo, loguearlos o hacer cualquier cantidad de cosas, un display, un login o enviar correos. Dice, la única manera de manejar un error fatal es a través de una función de apagado, la que ya te mencioné en el anterior video, que no la vamos a ver porque no es muy común, pero si me queda tiempo a lo mejor la vamos a ver. Y esta era la única forma de manejar antes de PHP 7 un error fatal. Por ejemplo, aquí pues obtenían el mensaje, luego ya lo imprimían y pues de esta forma lo manejaban. Dice, esto permite un manejo rudimentario, es decir, algo rústico, algo muy tosco de manejar los errores fatales, pero la información disponible es muy limitada y efectivamente, pues fíjate cómo simplemente
Nosotros ya vimos error get last. Vemos cómo nos daba información muy limitada. Y dice en particular, la shutdown function no es capaz de recuperar un stack trace para el error. Es decir, que no nos daba tantos detalles. No nos daba, por ejemplo, la línea ni la pila de llamadas. Acuérdate que cuando se produce un error, comúnmente nos dice desde dónde se está llamando dichos métodos en cuestión. Dice lo que sí es posible para manejar para otros tipos de error que pasan por el manejador de errores. Ya vimos que si capturamos un error con set error handle, eso sí nos da la posibilidad de ver la pila de llamadas para ver cómo se originó el error. Pero pues con un shutdown function no da tanta información. Dice otro problema antes de PHP 7 en cuanto a los errores fatales. Seguimos con problemas con errores fatales antes de PHP 7. Dice los bloques finally no se invocarán. Dice si se produce un error fatal no se invocarán los bloques finally. Y este es un código que pasaba antes de PHP 7. Fíjate cómo pues adquirían un log, luego hacían X código y el finally lo ponían. En el finally ponían el release. Dice si do something en el ejemplo anterior resulta en un error fatal, el bloque finally no se ejecutará y por consecuencia el bloqueo no se libera. Entonces pues este era un problema porque los errores fatales pues mucho menos invocaban el bloque finally. Y luego dice, los destructores tampoco se llaman. Dice, cuando se produce un error fatal, no se invocan los destructors. Ya después vamos a ver lo que es. Dice, esto significa que cualquier cosa que dependa del resource acquisition y seasonalization se romperá. No sé cómo se pronuncia eso. Y luego dice, usando el ejemplo del log de nuevo, pues fíjate cómo aquí tienen un código. Y en el destruct, en el destructor, ponen la liberación del bloqueo. Dice automáticamente, dice si do something en el ejemplo anterior arroja un error fatal, el destructor del log manager no es llamado y como tal el bloqueo no es liberado. Entonces pues fíjate cómo un error fatal tampoco se podía disparar el destructor. Entonces pues antes de PHP 7 los errores fatales pues eran demasiado drásticos, no te permitían hacer nada. Y luego dice, dado que tanto los bloques finally como los destructores fallan ante errores fatales, la única forma razonablemente robusta de liberar recursos críticos es utilizar un global registry combinado con una shutdown function, algo como lo tenemos por acá. Entonces pues antes de PHP 7 pues fíjate cómo los errores fatales tenían consecuencias demasiado graves. Entonces siguiendo con esto de antes de PHP 7 ahora vamos a ver cuáles eran los problemas con los recuperables fatal errors. Dice, tras reconocer que el uso de errores fatales es problemático, ya vimos por qué, se podría sugerir convertir los errores fatales en errores fatales recuperables, siempre que sea posible. Dice, lamentablemente, esto también plantea varios problemas. Y luego, por ejemplo, el primer problema es que la ejecución continúa en el mismo contexto. Entonces, pues, esta persona Aaron que mandó la propuesta de la interfaz explorable, dijo que a grandes rasgos o de una vista rápida, una solución podría convertir los errores fatales en recuperables. Pero vamos a ver que tampoco no es una solución. Dice, la ejecución continúa en el mismo contexto. Dice, cuando un error fatal recuperable es descartado por un manejador de errores personalizado, es decir, cuando lo controlamos con set error handle, la ejecución continúa como si el error nunca hubiera ocurrido. Es lo que te decía. Los set recuperable error se comportan igual que los errores fatales, pero si los manejamos con un set error handle, pues se manifiestan como warnings ignores. Te permiten continuar la ejecución del script. Pero mejor lo vamos a dejar ya para el próximo video. Saludos.